¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder saludarte y ofrecerte esta explicación del bloque 2. Bien, vamos a abrir una ventana. Muy bien, nos encontramos en la ventana del texto científico. Así es como se titula nuestro bloque 2, ¿ok? Como todo bloque, tiene una opción. Es súper importante leer todo el material. Nos explica qué es el texto científico. También, como han visto, se nos presentan de repente videos, propuestas de reflexión, y en este caso, cómo se escribe científico. En este aspecto vamos a compartir, les voy a compartir ese documento que se titula La escritura del texto científico, ¿no? Vamos a verlo. Todos los PDFs que de repente tenemos por allí son súper importantes porque con ellos pues nos ayuda a, pues no solo a realizar la evidencia de aprendizaje, ¿no? Sino también pues a aprender. Ok. Este texto o este PDF que se titula La escritura del texto científico se compone de 4 cuartillas. Es súper importante que lo lean antes de realizar la evidencia de aprendizaje que se titula Artículo con atributos. En pocas palabras, es súper importante leerlo porque aquí nos van a explicar cuáles son los atributos, de allí que nuestra evidencia de aprendizaje se titule así, o las características que tiene un texto científico. Por ejemplo, debe ser claro, debe ser preciso, debe ser verificable, debe ser universal, debe ser objetivo. Por objetivo nos referimos, por supuesto, a que todo aquello de lo que está hablando tiene un sustento científico. Aquí seguimos hablando, en este PDF van a encontrar ejemplos y, por supuesto, también más características. Bien, esto es en cuanto a esta parte de del bloque, ¿no? Lo que está directamente relacionado con la escritura del texto científico. Vamos a continuar. Como pueden ver, la información que se nos presenta no es tanta, no hay que invertirle mucho tiempo a leer la información del bloque, pero sí es súper importante que se lea o que se reproduzca. Por ejemplo, aquí tenemos un video de cómo se redacta un texto científico y tenemos otra propuesta, la estructura del texto científico. Entonces, va a ser también muy importante. De hecho, en este momento lo abrí, vamos a ir a verlo. Por supuesto que esto está a su disposición, pueden verlo entrando a su bloque. Bien, aquí ya está el PDF titulado La estructura del texto científico. Aquí nos van a hablar de qué estructura tiene. Esto es súper importante porque miren, cada tipo de texto tiene características, tiene recursos, tiene herramientas específicas, ¿sí? Puede ser que en algún momento coincidan en alguna, pero en realidad son muy diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura del texto científico o cuáles son las herramientas? Por eso dice aquí herramienta o recurso o instrumento, como ustedes le quieran decir. ¿Cuáles son las herramientas específicas del texto científico? Pues la definición. ¿Qué quiere decir por definición? Que en algún momento del texto científico nos van a ofrecer una definición. También se usa la enumeración, que quiere decir con que en algún momento el autor o los autores o autoras nos van a hablar, nos van a enlistar, ya sea enlistar unas características, enlistar elementos, etcétera. También se usa la clasificación, porque un texto científico siempre nos va a clasificar, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás leyendo un texto científico sobre los seres vivos, va a definir qué es eso, va a enumerar, o sobre los mamíferos, va a definir qué es un mamífero, va a enumerar o va a enlistar, va a clasificar
estos mamíferos, cómo se van a clasificar. También se van a realizar de vez en cuando ciertas comparaciones entre los elementos que se están estudiando y otros. También va a ejemplificar, que como su nombre dice, pues va a ofrecer ejemplos de lo que se está hablando. Si estoy hablando de los mamíferos, pues bueno, vamos a ejemplificar, ¿no? Vamos a ofrecer ejemplos. Va a generalizar, va a decir qué es común a todos los mamíferos, o que no es común a todos los mamíferos, si ese fuera el tema, por supuesto, y va también a enunciar una hipótesis o una tesis, ¿no? Y esto se parece un poquito a los textos argumentativos, pero no es del todo, ¿no? Lo vamos a ver en el siguiente bloque, cuando se escriba un texto argumentativo. Bien, aquí nos sigue explicando y nos da un ejemplo de tabla de cómo se aplicarían estas herramientas en un ejemplo, ¿no? Específico. Bien, vamos a dejar de compartir esto para que continuemos con, pues, con el bloque. Y, por supuesto, con la evidencia de aprendizaje. Ok, ya regresamos al bloque. Sigamos con nuestro recorrido. Muy bien, tenemos varios ejercicios. De hecho, aquí tenemos 3 ejercicios. El primero se titula Atributos textuales. El segundo se titula Claridad. Y el tercero, herramientas. ¿A qué me refiero con herramientas? Eso que acabamos de ver. La definición, la clasificación, la enumeración, la generalización, etcétera. Tenemos al final el control de lectura, o casi al final el control de lectura. Recuerden que este sí tiene un valor del 5% sobre la calificación final. Y la sección de bibliografía. Bien, ahora vamos a la evidencia de aprendizaje, artículo con atributos. Esta evidencia de aprendizaje se va a realizar sobre un tema. El tema es la clonación. Esto lo acoto porque de vez en cuando por ahí algunos estudiantes mandan la evidencia de aprendizaje, pero con otro tema. Bien, para este tema ya se nos presenta un diagrama o una tabla donde están las herramientas, los recursos o los instrumentos y los datos. Son oraciones bastante breves, no es información extensa, porque de lo que se trata es de que ustedes escriban, de que cada uno de ustedes escriba un breve artículo de divulgación científica. Ahora bien, ¿con qué van a escribir ese breve artículo de divulgación científica? Pues con estas oraciones, pero no solamente con estas oraciones. O sea, lo que queremos decir es lo siguiente. Imaginen que cada uno de ustedes o cada una de ustedes es una científica o un científico y van a dar a conocer al público, conocedor o no conocedor, eso tiene que ver con la universalidad del texto científico, con que lo pueda leer una persona experta y una persona que no es experta, y que ustedes van a dar a conocer los avances en el tema de la clonación, ¿no? O por qué es importante el tema de la clonación. Un error común es o se compone de lo siguiente, de que toman estas oraciones y las pegan en un solo párrafo. Allí se presentan las oraciones, pero no se presentan las valoraciones personales. ¿Por qué? Porque aunque un texto científico deba ser eso, universal, objetivo, también se requiere de la manifestación o de las opiniones o de las valoraciones de aquel que está mostrando la investigación, que en este caso es cada una o cada uno de ustedes. ¿Okay? Yo lo que les sugiero es lo siguiente, pueden ir, ustedes se preguntan, ¿cómo hago, no? Para escribir esto. Yo les sugiero lo siguiente, pueden escribir la primera oración. Por ejemplo, esta, la clonación consiste en repetir la información genética para crear un nuevo organismo, y delante de esta oración escriben su valoración o su opinión personal. Y cuando hayan terminado, pues van con la segunda oración. O bien pueden empezar por la última, que es la hipótesis, ¿no? Y ponen inmediatamente después su valoración personal y luego continúan con cualquiera otra. Aquí el orden no es
no nos va a dictar, o sea, las oraciones están, o las herramientas están acomodadas en cierto orden, pero no quiere decir que abajo hacia arriba. Pueden ustedes ir tomando las oraciones como mejor convenga, pues, a su estilo. Es súper importante que esta actividad se realice sin copiar y sin pegar información. Se los digo porque acerca del tema de clonación hay muchísimas fuentes, ¿no? Desde Wikipedia hasta National Geographic, Genoma, etcétera. Hay muchísimas fuentes, muchísimas páginas. Por favor, no vayan a las páginas y copien y peguen. Por eso es súper importante. Es mucho mejor que el artículo de divulgación científica sea breve, pero que muestre tanto la cientificidad como la espontaneidad de que cada uno o cada una de ustedes le puede dar. ¿Ok? Como siempre, hay que prestar atención pues, a que se escriba en párrafos, a que se pongan signos de puntuación, a que se pongan las tildes o los acentos, al uso de las mayúsculas, etc. Bien. Por ahora, eso es todo lo que queríamos mostrarles, bueno, que yo les quería mostrar. Bueno, antes de terminar, recuerden que todas las actividades cuentan con una rúbrica de evaluación, ¿no? Y eso, ¿a qué se refiere? Es lo que los profesores, los asesores vamos a evaluar. Bien, ahora sí, antes de cerrar, les recuerdo que el día de mañana vamos a tener la clase a las 6 de la tarde. De 6 a 7, puede ser menos tiempo, puede ser más, depende de las dudas y de cada uno de ustedes. Los invito a que entren, los súper invito a que se integren, nos comuniquen sus dudas. También recuerden que por allí tenemos en la sección avisos una dinámica de escritura creativa. Entonces, súper importante que vayan. También, por favor, suscríbanse a este canal y denle like si este contenido les es de su agrado o de utilidad. Y por favor comenten porque eso nos ayuda a todos a mejorar y a hacer una gran comunidad. Hasta luego.